Lo que aprendí de allí es que tú puedes cambiar tu destino cambiando unas decisiones y creyéndotelo. O sea, la fe, cuando tú tienes certeza y convicción de algo, tú puedes lograr cualquier cosa. Y de verdad, a la gente le cuesta creer, la gente se cree que está destinada. No estás destinado, estás programado. Si cambias tu programación mental, cambias completamente tu destino. Justo has mencionado a Jesús, Jesús de Nazaret. Has investigado mucho libros sagrados y has estudiado bastante acerca de todo esto. ¿Cuáles son los 4 o 5 aprendizajes más grandes que te llevas sobre Jesús de Nazaret? Y de la Biblia te diría solo, ¿eh? Vale, pues lo comentamos. Vale, perfecto, sí. Pero bueno, Jesús, si hablamos en tema de Jesús, el marketing de Jesús, que digo yo, Jesús era un gran líder. Por ejemplo, él hablaba a todo el mundo, ¿no? Y siempre se ponía en un sitio un poquito más alto, porque cuando te pones más alto generabas autoridad. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que había unos pescadores que no estaban pescando nada y les dijo Jesús, oye, ¿me dejáis el barco para poder hacer mi charla? Para poder estar un poco más arriba. Y se lo dejaron. Y luego cogieron ese barco y les dijo Jesús al acabar la charla, vale, ahora coger el barco que vamos a pescar. Y ellos decían, no, pero si no hay peces, llevamos todo el día sin pescar, que cojáis el barco y vayamos a pescar. Entonces se fueron a pescar y pescaron más que en toda su vida. Cuando volvieron, eran gente humilde. Cuando volvieron tenían el barco lleno de peces que podrían haber vivido ellos y su familia durante meses. Y entonces Jesús les dijo, vale, ahora dejad el barco de los peces y veniros conmigo que os voy a hacer pescadores de hombres. Jesús hablaba en metáforas, por eso llegaba tanto a la gente. Otra lección de emprendimiento. Tú tienes que hablar en metáforas, tienes que hablar en parábolas. Y les decía, os voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer predicadores de mi palabra, pero pescadores de hombres porque eran pescadores. ¿Qué lección hay ahí también? Deja la comodidad de lo que tienes ahora para unos meses y vente a por tu propósito de vida. Eso es lo que yo hice. Yo dejé la universidad porque dejé mi barco en los peces. Yo ahí ya habría salido de la universidad, hubiera tenido un trabajo fijo, estable, tenía muy buenas relaciones con profesores, con el director de la residencia, todo. Tenía ya todo preparado para mi vida estable, en un trabajo estable y todo. Pero dejé mi barco en los peces y me puse a pescar mi sueño, mi propósito. Eso es muy importante. O sea, una de las lecciones de Jesús a nivel de marketing es colócate más elevado, ponte en una situación de autoridad. En el caso de dar una conferencia es un poco más elevado, pero ya sabéis cómo trabaja la autoridad. Luego, cuando bajaba de los discursos, se decía, y hablaba como el que tenía autoridad. Y que tú, la autoridad también la transmites por cómo hablas y cómo dices las cosas. Tienes que colocarte en una posición en la que tú transmitas autoridad también. Hazlo como si fuera para que sea, se dice en la Biblia también. Y no sé, hay muchísimas, pero yo en la Biblia he aprendido muchísimo de emprendimiento, por ejemplo. José el Soñador, que es del Antiguo Testamento, él venía de una familia con muchos hermanos y él tenía visiones y interpretaba sueños. Entonces él tuvo un sueño y soñó que él iba a ser la mano derecha del faraón y iba a ser uno de los hombres más ricos de Egipto. Entonces se lo contó a su padre y su padre, súper contento, se convirtió en el hijo privilegiado, ¿no? En el hijo mimado, que les iba a sacar a todos de la pobreza. Sus hermanos le cogieron envidia y primero lo querían matar y luego lo metieron en un hoyo y lo vendieron a un traficante de esclavos. Ese traficante de esclavos se lo vendió a la mano derecha del faraón, un hombre de negocios, multimillonario, era el que llevaba todas las finanzas del faraón. Entonces estuvo trabajando con él, José tenía muy buena actitud, trabajó con él y ya aprendió de él, fue su mentor. Y la mujer de ese hombre se enamoró de José. Y José tenía muy buenos valores. Y dijo, yo no puedo hacer esto, no puedo liarme con la mujer del que me está enseñando todo. Entonces le dijo que no. Y la mujer despechada se fue a su marido y le dijo, es que José el soñador, José me ha tirado la caña, me se quiere liar conmigo. Entonces el otro le desterró y lo metieron en la cárcel. Estuvo 11 años en la cárcel. Dentro de la cárcel conoció a 2 personas, les interpretó los sueños. Y uno de ellos, cuando salió, era el que le hacía las figuritas de cerámica y todo al faraón. Entonces, años después, el faraón empezó a tener unos sueños. Y soñaba con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y nadie le sabía interpretar. Entonces, el tío este dijo, hostia, pues yo conocí en la cárcel un tío que interpretaba sueños y no sé qué y tal. Entonces le sacaron de la cárcel, le interpretó los sueños del faraón y le dijo, las 7 vacas flacas, o sea, primero son 7 vacas gordas, que son 7 años de abundancia. Y luego las 7 vacas flacas, que de ahí vienen las vacas flacas, 7 años de escasez. Lo que tienes que hacer es, en la parte de abundancia, tienes que sembrar y tienes que guardar el trigo, porque en la parte de escasez te va a servir. Entonces, empezó a ser como la mano derecha del faraón, empezó a aconsejarle, y en las vacas flacas lo que hacían era guardar trigo. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Egipto? Como eran vacas gordas, ellos comían lo que necesitaban cada día,
Y como tenían excedente, pues el resto del día estaban de fiesta, gastándoselo todo, disfrutando, sin pensar en el futuro. Cuando llegaron las vacas flacas, se empezaron a quedar sin trigo. Entonces se fueron al faraón y a José y les decían, oye, que no tenemos trigo. Y entonces él les dijo, ostras, pero si habéis estado sembrando ya, es que no tenemos, nos lo hemos gastado todo y tal. Entonces les empezó a vender el trigo. Entonces él empezó a recaudar todo el dinero vendiendo el trigo. Cuando se les acabó el dinero dijo, ¿y ahora qué? ¿Nos vas a dejar morir de hambre porque eres el faraón y tal? Y él dijo, no. Bueno, ¿qué tenéis? ¿Animales? Empezaron a venderle los animales. Y después acabaron vendiéndole las tierras. Cuando tenían ya todo el trigo, todos los animales y todas las tierras de todo el pueblo de Israel, empezó a decirles, bueno, ahora os voy a alquilar las tierras y os voy a enseñar cómo cultivarlas. Como un negocio inmobiliario. Y eso aprendes en la Biblia, de José el Soñador. José el Soñador, un tío que fue esclavo y terminó siendo la mano derecha del faraón. David, el rey David, fue el padre del rey Salomón, el hombre más rico y más sabio de la Biblia. El rey Salomón tiene un montón de proverbios súper interesantes para emprendedores. Pero el rey David era un pastor de ovejas. Y entonces había un gigante filisteo que se llamaba Goliat. Y ese Goliat había amenazado a todo el pueblo de Israel durante generaciones. No les dejaba vivir. Y estaban preparándose los hermanos de David, tenía un montón de hermanos, y estaban preparándose para la guerra para matar a Goliat. Y a David, que era el más enclenque, el más pequeñito, no contaban con él, su propio padre, su familia lo tenía desterrado siendo pastor de ovejas, que era la clase social más baja de la historia, no podían ni votar. Total, que vino un profeta y dijo, uno de tus hijos va a ser quien va a matar a Goliat y va a ser el rey de Israel. Le pasó por todos los hermanos y dijo, no es ninguno de estos. Y dijo, pues no sé, bueno, tengo uno que está ahí siendo pastor de ovejas ahí, pero no creo que sea ese. Entonces le trajo y le dijo, es este. Y David al final mató a Goliat y se convirtió en rey de Israel. ¿Cuál es el aprendizaje? Que una persona que empieza desde lo más bajo en la sociedad, que ni su propia familia creen en ellos, y se convierte en el rey más importante de Israel. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la clave de esa transición? La fe. Es la fe, ¿no? David no mató a Goliat por tener mucha información. Él no sabía, o sea, todos los hermanos de David decían, no, porque Goliat mide 2,97 m, tiene un bíceps de no sé cuántos, tiene un tatuaje aquí en el brazo izquierdo, tiene una espada de 1,5 m. Todos tenían demasiada información de los obstáculos. David solo se fijaba en el resultado final. Este es el obstáculo, tiene que salir de ahí porque tengo que gobernar Israel. Entonces, él solo pensaba en el objetivo, no pensaba en los obstáculos. Decía Henry Ford, obstáculos es lo que ves cuando desvías la mirada de las metas. Y tenía más razón que un santo. O sea, David no estaba ni preparado, era el más enclenque, pero tenía lo que se dice en la Biblia, fe, que es convicción y certeza. Y él cogió un tirachinas de estos, le dio una pedrada y cuando lo tenía en el suelo fue rápido, papa, y lo remató. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se durmió en los laureles de decir, lo tengo ahí ya, tal, voy a... No, o sea, él tenía claro cuál era el objetivo, tenía que derribar a ese gigante. Y fue con la fe del que sabe que lo va a hacer y un poco la inocencia del que empieza. Sabes que cuando mucha gente, la suerte del principiante, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo tiene tanta suerte? ¿Ha logrado tal? Porque no piensa en lo contrario. Cuando empiezas a tener más información, entonces es cuando se mezclan esos pensamientos inconscientes y hay una parte de ti que sabe que sí y otra que no. Y ahí es cuando empiezas a fallar. Pero tú te vas la primera vez a jugar a los bolos con tus amigos y ganas a gente o cosas así, ¿vale? Pero experiencias de estas hemos tenido todos. Porque tienes la inocencia del que empiezas. No tienes pensamientos en contra de que eso no se pueda dar y lo único en lo que piensas es en, pero esto lo puedes practicar tú tan fácil como coger una bola de papel y tirarla a una papelera. Tú no tienes que pensar ni la técnica, que tu cuerpo sabe lo que tienes que hacer. Tú solamente tienes que pensar dónde quieres que vaya la bola y mirar solamente dónde quieres que aterrice. Y tu cuerpo sabe. Cuando empiezas a pensar demasiado, cuando yo nadaba, mi entrenador polaco, Bartosz Kieserowski, yo quería entrenar con él, era uno de los mejores nadadores del mundo en ese momento, y me acuerdo que la primera lección que me dio en una competición es, cuando suene el silbato, go. No pienses, tira. Tu cuerpo sabe lo que tienes que hacer. Y por eso es más importante tener la visión y la claridad de lo que quieres hacer que el cómo tienes que hacerlo. Eso vas a saber cómo hacerlo, lo vas a hacer y lo vas a ir aprendiendo. A veces te llega un curso de YouTube, a veces te llega no sé qué, un podcast o algo, pero vas a empezar a traer las circunstancias que te van a formar y te van a entrenar para poder hacerlo, pero lo más importante es tener claro qué es lo que quieres hacer y dónde quieres llegar. O sea, mirar solamente dónde quieres que aterrice la bola de papel en la basura. No mirar más cosas que eso. Y entonces cuando lo logras, esto la gente que hace tiro al arco o tal, no sé qué, lo sabe muy bien. Es enfócate dónde quieres que vaya, nada más. Y eso es lo que más nos cuesta. Bueno, recientemente Sergio y yo hemos conocido a una de las personas más ricas de España y él nos decía, yo si volviera a empezar no lo hago porque ya sé toda la información de los obstáculos que tengo,
Dice, pero cuando empecé, el proyecto era una compañía eléctrica, es decir, montar una compañía eléctrica desde cero. Yo ahora mismo sé lo que es una compañía eléctrica, ni de coña me pongo a hacerlo, pero él no lo sabía, él solo quería salir de la situación de pobreza y lo ha conseguido. Entonces me ha recordado eso de decir, hostia, cuanto menos información tienes y solo piensas a dónde quieres llegar, más fácil que llegues. Que la gente no fume, eso es lo primero. Pero si tú has fumado alguna vez y tú quieres dejar de fumar, tienes una oportunidad para dejar de fumar, porque las siguientes te van a costar 10.000 millones de veces más. ¿Por qué? La primera vez que sabes que vas a dejar de fumar, mejor que no escuches a nadie, ¿vale? Pero si tú escuchas a alguien porque te van a comer la cabeza, te van a decir es muy complicado, es muy difícil y tal, lo vas a pasar mal. Pero si tú consigues dejar de fumar, lo pasas fatal y dejas de fumar, y con el tiempo vuelves a caer, tú ya sabes lo que es el desierto, ¿eh? O sea, te va a costar el triple la segunda vez, porque ya conoces el dolor del mono, del me falta el tabaco y todo eso y tal. La primera vez no. Entonces, lo haces y ya está. Y esto es verdad que pasa mucho con el emprendimiento. Por eso, les llamo imparables a todos mis alumnos, porque tienes que mantener el momentum, la inercia. Si tú consigues ciertos resultados, cuando lleguéis al primer 1.000.000 de suscriptores, vais a ver que... A final de este año, o sea que bien. Sí, vale. Pues os vais a relajar. Sí, pero no lo digáis mucho porque si no tendréis... O sea, no se puede decir. Es mejor que no, porque mezclas energías de... Ahora os explico el efecto Pygmalion, recordármelo, pero enfocando lo que estábamos hablando, en el canal de YouTube, cuando llegáis al primer 1.000.000 de suscriptores, vais a ver que os vais a relajar un poco, aunque no lo queráis, lo vais a sentir como... Sobre todo cuando le has metido tanta intensidad y tal, te vas a relajar. Ese relajamiento te hace perder el momentum, la inercia. Entonces luego cuesta mucho recuperarla. Habréis escuchado mucho de gente millonaria que lo pierde todo, ¿no? Y dices, ¿cómo puede perderlo todo? Porque perdió el momentum, porque pierdes la inercia, pierdes el enfoque. ¿Y por qué pierdes el enfoque? Porque se te va el hambre. Ya no tienes necesidad, ya no tienes hambre, ya no hay dolor. Por eso hay que estar siempre trabajando eso para no perder el momentum. O sea, que la clave es, si quieres que te vaya bien, es que no tienes que parar nunca. En el momento en que te paras, eso empieza paulatinamente. Y es tan lento que no te das cuenta. Pero cuando ya te quieras dar cuenta, estás tan abajo que volver a recuperar esa inercia. Ya tienes más edad, conoces el desierto, lo que vale un peine, que digo yo, de lograr todo eso, ya no lo haces. Por eso es muy importante ahora que vais generando éxito, que vais logrando cosas y tal, que no os paréis nunca, que no paréis nunca. Incluso para irte de vacaciones nunca os desconectéis. Tú te puedes ir donde... Yo desde que dejé la universidad hace ahora unos 10 años o así, no he tenido vacaciones. No he parado ni un solo día. Porque no quiero perder el momentum y la inercia. Y he aprendido a disfrutar de lo que hago a diario de tal manera que no necesito vacaciones. Cuando llegas a ese punto, es brutal. ¿Sabes? Es espectacular porque dices, no necesito vacaciones, se las tengo cada día. Hago lo que más me gusta en este planeta. O sea, amo lo que hago, amo estar aquí, conoceros hoy a vosotros. Espectacular poder estar en este podcast. ¿Cómo descubriste tu propósito? Pues lo que te decía antes, yo a través de la dificultad... ¿Sabías que al final de las entrevistas hacemos una parte exclusiva para la gente del plan? ¿Qué es el plan, Juan? ¿Cómo que no sabes lo que es el plan? Siempre al final de la entrevista decimos, ahora parte exclusiva para el plan. El plan es un grupo de personas de la comunidad de Tengo un Plan, es la gente más fiel, la gente que nos quiere apoyar, que, hostia, pues tienen la posibilidad de mandarnos sus preguntas. Nosotros ya no tenemos que intervenir ahí. Nos dicen, la pregunta de Javier no sé qué. Quiero preguntarle esto a este invitado. Ellos saben los invitados con anterioridad, es decir, tienen esa exclusividad y están con nosotros en una comunidad. Vale, o sea, pero esto no será como la Resistencia que luego cortáis parte de la entrevista. No. Esto es algo extra. Las entrevistas que Tengo un Plan van a ser siempre las mismas, gratuitas, en YouTube, en Spotify, donde la quieras escuchar. Eso es algo extra que puedes tener tú. ¿Y luego tienen algo más, aparte de preguntarle cosas extra a los invitados? Sí, tienen formaciones gratuitas de gente a la que hemos entrevistado. Pues vamos a meter formaciones de salud, formaciones de Amazon, formaciones de venta, todo eso, todo lo que podamos aportar nosotros, van a ser clases gratuitas para que la gente lo pueda tener. Además, que yo creo que es lo que más valor tiene, el estar todos juntos. Ya estamos más de 50 personas y está súper guay. Y hacen quedadas en Madrid, en Valencia, todo está muy guay. ¿Y esto tiene un precio? ¿Cuánto cuesta? Sí, esto cuesta 9,90 al mes. Ok, pues aquellos que os apetezca uniros con nosotros al plan, lo tenéis en la descripción y seguimos con la entrevista. Pero luego te voy a contar el efecto Pygmalion, lo de no contar las metas y todo esto. Vale, es que en el mundo del emprendimiento y sobre todo a nosotros nos preguntan, es que no sé lo que hacer, no sé cuál es mi propósito porque es una de las cosas que más se habla. Pero yo hasta hay veces que no sé ni cuál es el mío. Pues que tampoco que no te obsesiona mucho eso, en el sentido de que... Pero a veces la gente... Lo que le falta no son propósitos. Iba a decir que os van a penalizar el podcast. Lo que les falta es... exacto.
Les falta fe, ¿sabes? Porque todo el mundo sabemos en realidad lo que nos gusta más. Yo digo que en cualquier negocio hay un millonario. Entonces, no es tanto qué voy a hacer o qué tal. O sea, coge lo que más te gusta y sé el número 1 del mundo. Para el número 1 hay éxito asegurado. Para el número 2 no. No te lo puedo asegurar. Habrá negocios que para el número 2 sí, pero para el número 1 sí. Entonces, ¿tu objetivo qué es? Coger una cosa, lo que más te guste, y tu objetivo tiene que ser el número 1 del mundo. No por competitividad ni por querer echar al otro, sino porque es la marca que te han dejado los del pasado, como un récord mundial, ¿no? En un deporte. Pues me han dejado esto, yo voy a superar esto. Y así me lo hago yo, o sea, yo me divierto con eso. ¿Quién es el que tiene más en España canal de YouTube, de visualizaciones y tal? Voy a por eso. Pero no por competitividad del otro, ni querer quitarle, ni desearle el mal, al contrario. O sea, cuanto esas personas más crezcan, más me van a hacer crecer a mí, porque la creencia también se cambia. Hablábamos antes de las creencias que controlan el subconsciente. Cuanta más gente alrededor haya haciendo lo que tú haces al nivel que tú lo quieres hacer, para ti más fácil es entender que eso es lo normal. Entonces tú tienes que hacer del éxito que quieres lograr la normalidad. Si tenéis ese objetivo, 1 millón de suscriptores, y tú te juntas aquí cada día para comer y para cenar y para tal, con 20 personas que tienen 1 millón de suscriptores, para ti eso no es un hito, es lo normal. Entonces en tu mente todas las creencias de no puedo porque falta tiempo, porque somos muy jóvenes, porque me falta lo que sea, ya no lo tienes. Porque en tu entorno hay mucha gente así. Para ser millonario, ¿sabes? Cuando yo dije voy a ser millonario, ¿cómo lo hago? Me tengo que rodear de un entorno de millonarios. ¿Cómo lo hago? No, nadie quiere estar conmigo, no soy millonario. Yo dejé de quedar con todo mi entorno habitual, bueno, forzosamente también porque mi amigo se lió conmigo y todo esto, pero entonces me sumergí en libros de millonarios. Mi relación con otros seres humanos era a través de los millonarios. Entonces, mis amigos eran los que habían escrito esos libros. Porque el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. A mí, ¿qué más me da si Steve Jobs me lo dice aquí sentado como aquí o me lo está contando en un libro? Yo estoy recibiendo la misma información. Entonces yo me obsesioné con eso y mis amigos solo eran millonarios. Yo solo leía libros de millonarios, por eso me volví millonario. Porque solo hacía eso y solo pensaba en eso, no pensaba en otra cosa. Y el efecto Pigmalión que os quería contar antes, ¿por qué no contar las metas? La creencia de expectativa crea, ¿no? Como os he enseñado antes. Entonces, pero también se descubrió el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión fue que se hizo un test de coeficiente intelectual en unos niños en un colegio y intercambiaron las notas. O sea, a los niños que habían sacado de superdotados les hicieron ver los psicólogos a los profesores que eran los retrasados. Y a los retrasados les dieron las notas de los superdotados. De tal manera que los profesores pensaban que el retrasado era el superdotado y que el superdotado era el retrasado. ¿Qué pasó? Que un año después se volvió a repetir el test y la gente que era retrasada, pero que el profesor pensaba que era superdotado, estaba sacando notas de superdotado. Y la gente retrasada, o sea, y el superdotado que creían que era retrasado, habían bajado el nivel académico y sacaban notas de retrasado. ¿Qué quiere decir esto? La expectativa que tenemos alrededor también cambia el comportamiento de los demás hacia nosotros, pero también nos está afectando en nuestro comportamiento. Por eso no hay que cumplir las metas, no hay que decir las metas, porque la gente que os rodea, que os está viendo no se abstiene del mundo para entrar en el reino. Está entrando desde lo que vosotros ya tenéis ahora. O sea, yo no hubiera podido ser la persona hoy, bestseller, millonaria, todo esto que hago, porque mi entorno yo era el nadador normal de toda la vida, el amigo en la de toda la vida, el que la novia le ha puesto los cuernos con el amigo, tal, no hubiera podido hacerlo. Entonces, me abstuve del mundo para construir mi propio reino. Y ya cuando la gente me vio, ya vio lo que yo ya estaba viendo en mi mente durante mucho tiempo. Por eso, no puedes mezclar esas energías si no es bueno contar los planes más grandes a todo el mundo. A una persona que ha logrado más que vosotros se lo podéis contar, porque no va a tener ni una sola creencia limitante de que lo podáis lograr. Pero incluso a la gente que más os ama, si ellos no lo han logrado, van a tener creencias limitantes. O sea, yo a mis padres no les podía contar lo que yo quería lograr, porque en su mente eso no era posible. Y me quieren más que nada en este planeta. Pero aunque me dijeran, no, sí, lo vas a lograr, pero ellos, en el 98% del equipo de ellos, no lo va a lograr. Entonces, por eso es mejor no decírselo a nadie y construirlo tú.